cómo en los centros educativos podemos contribuir a la mejora de nuestro entorno. Recetas para un cambio. La Confint es un grupo de jóvenes de diferentes centros educativos de Asturias, donde hablamos y decidimos juntos y juntas sobre los problemas medioambientales que nos preocupan. En el proceso convertimos nuestra escuela en un sitio donde podemos participar de verdad, opinar, hacer cosas que mejoren nuestro centro, nuestro barrio o nuestra localidad. Hemos creado un comité ambiental llamado Ecoplanet y nos reunimos cada 15 días los lunes en recreo. Somos voluntarias y funcionamos de forma asamblearia. Nos organizamos en diferentes comisiones que se coordinan para ser más eficaces. Trabajamos de forma voluntaria y con mucho entusiasmo. Investigamos cómo nos afecta el cambio climático a nivel ambiental y social. Salimos por el barrio de Miranda detectando los puntos negros de basura. Hicimos una auditoría de residuos y descubrimos el problema de los vasos de un solo uso. Observamos la gestión de residuos en este instituto para tratar de mejorar en nuestras actividades profesionales. Creamos una aula verde como recurso del centro y una cafetería sostenible y saludable. Recuperar el lavadero de Miranda y mejorar la limpieza del barrio. Mejorar la gestión ambiental del centro educativo. En mayo hemos decidido hacer una recogida de residuos en las playas. Y también en junio vamos a hacer unas jornadas medioambientales para todo el colegio. Realizamos una campaña sobre las especies invasoras en nuestro entorno. Con el proyecto Corbera Reutiliza fabricamos biomateriales con pozos de café y púas de guitarra con plásticos duros. Mejoramos el compostaje con la recuperación de bioresiduos de la cafetería y organizamos la recogida RAE para reutilizarlos en nuevos proyectos en el centro. Nuestra alianza con el proyecto municipal de corresponsales nos permite llevar nuestra voz hasta Bruselas. Las alianzas comienzan desde el propio instituto. Contamos con la alianza del profesorado, que nos ayuda a la continuidad del trabajo. Y nos unimos con 2 centros de Málaga y de Madrid para llevar a cabo el proyecto Entre la semilla y el bosque. Nos unimos con el IES de Infiesto y el IES Ramón Areces de Grau para sensibilizar sobre el reciclaje, grabando un podcast. Comenzamos reflexionando en qué punto estábamos y eso nos ayudó a desenvolvernos mejor. Realizamos una evaluación al inicio del curso que nos permitió comprobar si cumplimos los objetivos que nos propusimos y nos ayuda a planificar mejor las acciones que queríamos llevar. Reflexionamos sobre nuestro propio proceso y por último la visión del profesorado que nos aporta una guía más experta y nos ayuda a avanzar. Este año editamos un blog y buscamos una ecomascota. Diseñamos una campaña de reducción orientada al profesorado. Colaboramos con Radio Prestosa y programamos juegos interactivos sobre reciclaje. Editamos un vídeo para concluir nuestras investigaciones. Para elegir nuestros ecodelegados y ecodelegadas tenemos en cuenta sus conocimientos, como la capacidad de comprender y analizar problemas. La persona que nos representa sabe comunicarse y organizarse sin perder la calma y también ser creativo. También elegimos a nuestros representantes del comité por su responsabilidad ambiental y sensibilidad. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no somos nosotras ni nosotros, ¿quiénes?